Nosotros también la usaríamos. Teníamos un acuerdo con China. Por eso no utilizaron la bomba atómica. Ese invierno el sufrimiento llegó a los hogares de muchas familias estadounidenses, precedido de unos golpes en la puerta. El 29 de diciembre sonó el timbre. Era viernes y acababa de lavarme la cabeza. Abrí la puerta y allí estaba ese chico que venía a entregarme un telegrama. Después se dio la vuelta y se marchó. En ese momento supe que el telegrama me iba a decir si estaba muerto o vivo. Cuando lo abrí, lo primero que hice fue darle gracias a Dios de que hubiera desaparecido en combate. No nos comunicaron que había sido hecho prisionero de guerra hasta un año después, incluso aunque sabíamos que estaba en un campo. De un día a otro día nunca supe cómo estaba. De carta a carta nunca supe si estaba vivo. Por eso siempre conservé la esperanza de que regresara a casa, pero nunca pude decir que lo haría. Los soldados de las Naciones Unidas que se batían en retirada pusieron en práctica una estrategia militar que consistía en arrasar todo lo que encontraban a su paso. Tras abandonar Hunman, los ingenieros estadounidenses volaron la zona del puerto. Los chinos, que avanzaban con rapidez, recuperaron la capital de Corea del Norte, Pyongyang. A principios del año 1951, Seúl volvió a caer en manos comunistas. MacArthur nombró al general Matthew Ridgway nuevo comandante de campo. Al final, las tropas de las Naciones Unidas comenzaron a frenar el avance chino. El derrotismo, la fiebre de la deserción y todos esos problemas que habían aquejado a la 8ª Legión del Ejército fueron erradicados. Desde el principio, los Estados Unidos disfrutaron de la supremacía aérea. Cuando sobrevolaba el Yalu en el F-86, estábamos utilizando tácticas que habían sido literalmente utilizadas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, excepto que ahora pilotábamos aviones mucho más rápidos. Cuando los cazas rusos MiG-15, guiados por pilotos rusos bien entrenados, llegaron a la zona de guerra, plantearon un desafío a la supremacía norteamericana. Nuestra misión allí consistía en formar a los pilotos, pero al final terminamos tomando parte en la guerra de Corea. Con la presencia de sus pilotos en Corea, la Unión Soviética corría el riesgo de entrar en conflicto directo con los Estados Unidos. Nuestro gobierno y también los militares exigieron estricta confidencialidad. No podíamos dejar que el enemigo se enterara de que estaban luchando contra los rusos. Cuando los Estados Unidos desplegaron el Sabre F-86, fueron recuperando lentamente el dominio de los cielos. Esto permitió a la flota aérea estadounidense mantener una ofensiva constante sobre los blancos terrestres. Para los ataques terrestres utilizábamos los F-9F, los Panther. En ese tipo de aviones se podía transportar una gran carga explosiva y también 1000 kilos en bombas aproximadamente. En algunos vuelos también cargaban con tanques de unos 300 litros de capacidad llenos de napalm que llevaban en el tapón una granada de fósforo blanco, de manera que al impactar sobre la tierra se produciría una llama que prendería el napalm. De cuando en cuando utilizábamos estos métodos en los ataques terrestres. Entonces MacArthur ordenó bombardear las ciudades chinas y continuar con la guerra sobre ese territorio. Esto fue demasiado para Truman. I believe that we must try to limit the war to Korea for these vital reasons: to make sure that the precious lives of our fighting men are not wasted, to see that the security of our country and the free world is not needlessly jeopardized, and to prevent a third world war. A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur
so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. En el verano de 1951 las dos partes combatieron hasta llegar a un punto muerto en las colinas de Corea, casi en el mismo lugar donde se había iniciado la lucha un año antes. Cada mes había que lamentar unas 2.500 bajas en las filas de las Naciones Unidas. Pronto resultó evidente que no estábamos luchando en esta guerra para ganarla, sino para negociar de algún modo una especie de paz. Las conversaciones para llegar a un armisticio comenzaron en julio de 1951, pero resultaron infructuosas. Ambas partes consideraron que la posición de la otra era intolerable. Negociar con los comunistas era muy difícil. Para ellos las negociaciones eran otro campo de batalla, una táctica para ganar tiempo. Entre los principales escollos que se encontraron en las conversaciones para alcanzar la tregua estaba el destino de los prisioneros de guerra. Tanto Corea del Norte como Corea del Sur maltrataban a sus prisioneros. 1 de cada 3 prisioneros de guerra estadounidense capturado por los norcoreanos no sobrevivía al primer invierno. Muchos morían enfermos de disentería por causa de las diarreas, de las graves palizas o debido a la malnutrición. Algunos de ellos no eran más que rezagados. Si se quedaban atrás les golpeaban con las culatas de sus rifles hasta que morían o acababan con ellos a golpes de bayoneta. Si no te mantenías en pie morías, así de simple. Preocupados por el número de muertos, los chinos asumieron el control de los prisioneros y organizaron charlas diarias para adoctrinarles. Les decían, os diremos por qué habéis venido a Corea, por qué ahora os encontráis a miles de kilómetros de vuestros hogares. Habéis derramado vuestra sangre por los belicistas especuladores de Wall Street. ¿Por qué habéis venido aquí a perder vuestras jóvenes? Se estarán acostando con vuestras esposas e hijas. ¿Acaso creéis que eso es justo? Y así seguían durante días enteros, durante horas enteras, continuamente. Pero en la patria de los combatientes a muy pocos les interesaba la guerra de Corea. En la Segunda Guerra Mundial todos estaban pendientes del curso que tomaban los acontecimientos, pero la guerra de Corea no le interesaba a nadie. Los periódicos escribieron muy poco sobre ella. Para saber lo que había pasado el día anterior en Corea, había que comprar el New York Times, porque en la página 2, todos los días, había una pequeña columna sobre este conflicto. En el resto de los periódicos generalmente no escribían acerca de ese tema, y solo aparecía en titulares cuando tenía lugar alguna escaramuza o cuando se perdía alguna colina. A la gente no le interesaba en absoluto. No ocurrió lo mismo con la guerra de Vietnam. Entonces, desayunabas, comías y cenabas pegado a la televisión para ver las últimas batallas. En Japón, la guerra de Corea impulsó la economía y generó 3.500 millones de dólares en inversiones. Japón, el antiguo enemigo, se convirtió en un bastión del capitalismo en su lucha contra el comunismo en Asia. Japón se convirtió en el centro de operaciones para la guerra de Corea. Los arsenales y astilleros navales se utilizaron para reparar y reconstruir los barcos. La industria electrónica japonesa, que posiblemente ahora sea la más avanzada del mundo, tuvo sus verdaderos comienzos en la guerra de Corea. En Corea del Sur, las Naciones Unidas tomaron a 130.000 prisioneros.